Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Arcuri, soy la responsable de la Secretaría de Salud Laboral y Seguridad Social de nuestra confederación. En el trabajo de la comisión hemos organizado esta actividad, creemos de mucha importancia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, para conocer en profundidad, cuál es la propuesta de reforma que presenta la coalición de gobierno, qué consiste, qué consecuencias tiene para las y los trabajadores. Y para eso contamos con la presencia de nuestros compañeros en el equipo de representación de los trabajadores, el compañero Ramón Ruiz, director del directorio del BPS. Le agradecemos muchísimo su presencia y su lucha. A la compañera Lorena Luján, también integrante del equipo de representación de los trabajadores del BPS. Y al compañero Martín Pereira, presidente de nuestra COFE, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y responsable de seguridad social en nuestro PIT-CNT. Así que bienvenidos, bienvenida, muchas gracias. Y para comenzar le vamos a dar la palabra a Martín para que haga el inicio. Buen día, compañeras y compañeros. Primero que nada, agradecer a GAP por estar en su casa y siempre dispuestos a participar de la lucha del movimiento sindical y parte fundamental de COFE, así que muchas gracias a los compañeros del sindicato por organizar esta actividad desde COFE, proponiendo todo para que salga el mismo. Agradecer a los compañeros de San Juan TV también, que siempre están cubriendo las distintas actividades que hace el movimiento sindical en su conjunto. El título de la actividad: otra reforma es posible. Poníamos, y ese es el eslogan que hemos adoptado del PIT-CNT en parte para salir a discutir con la población, con los compañeros de los sindicatos, pero también en salir de cara al paro parcial que va a haber el día 15, la movilización, a salir a hablar con los vecinos, a plantearle cuál es la situación. Porque si vemos en los grandes medios, la reforma era inevitable, la reforma es lo mejor que pudo hacer el gobierno y con el esfuerzo que lleva adelante. Eso es lo que nos quieren vender día a día en horario central con lo que tiene que ver la reforma de la seguridad social. Nosotros nos preguntamos de dónde se financia todo este planteo que hace el gobierno y por qué no ataca una reforma integral de la seguridad social. Porque acá lo único que quieren es atacar el déficit y que ese déficit lo paguen los trabajadores. Hoy, con lo mismo que nos jubilamos con 60 años de trabajo, lo vamos a tener que hacer con 65. Y el gobierno plantea, van a subir las jubilaciones más bajas. Es mentira, en el tiempo se come por el cambio de fórmula que plantean para el cálculo de las jubilaciones, y va sobre el peso de las jubilaciones, y no de las jubilaciones que podamos hablar 300, 400 mil pesos, sino a partir de jubilaciones de 40 mil pesos van a sufrir el peso de tener que bancar las jubilaciones más sumergidas que hay. Entonces estamos en una situación que el gobierno nos quiere hacer trabajar más y ganar menos. Eso es lo que hay que explicarle claramente a la gente. La suba de la edad, muchos dicen, bueno, hay una expectativa más de vida, eso no es problema, ya se jubilan en un promedio a los 62, 73 años, pero eso es voluntario, acá no es voluntario, acá nos obligan a tener que trabajar 5 años más. Y con dos problemas en las políticas de empleo que se van a surgir en esa situación. Los más jóvenes van a demorar más en entrar al mercado laboral, y los compañeros más veteranos, si se llegan a quedar sin laburo, insertarse nuevamente en el mercado laboral va a ser mucho más complicado. Hoy tenemos compañeros que con 55, 56 años quedan sin laburo y tienen grandes dificultades para poder reinsertarse en el mercado laboral. Imagínense con 62, con 63 años, la situación que se queden sin laburo. El desempleo de los más jóvenes. Si el desempleo está en 10, en el joven está en 20. Y de ese 20%, casi el 60% son jóvenes mujeres. Todas esas situaciones no se atienden y no se ven. La seguridad social nos acompaña desde antes que nacemos hasta después que nos morimos. Se universaliza y privatiza toda la seguridad social. Esos fondos van a ir a parar a inversiones que no sabemos qué fin van a tener o cómo van a ir, y es jugar con la plata de los trabajadores. Pero también es de financiar al BPS, porque todas esas prestaciones que hoy recibimos a lo largo y ancho de nuestras vidas, que lo reciben la gran mayoría de los trabajadores, van a estar en duda
por los recortes que se van a aplicar. Hoy se aplican recortes sin reforma alguna. Entonces, por eso que el movimiento sindical planteamos que hay que salir a pelear en contra de esta reforma. Por eso la mesa representativa del PIT-CNT con unanimidad definió un paro para el día 15 y movilizar con el único eje de la movilización, estar en contra de la reforma de la seguridad social, con un gran acto aquí en Montevideo y con distintas actividades a lo largo y ancho del país organizadas por los plenarios del PIT-CNT. Si habrá problemas y puntos para llegar a la plataforma, situaciones que se están dando de pérdida de puestos de trabajo, la reforma de la educación, pero tenemos que ser claros y concisos con el mensaje y que le llegue a la población. Porque hoy es algo que el gobierno relativiza, esto va a pasar en 30, 40 años y lo vemos lejano como algo que no nos va a afectar hoy en día. También hay que ver si tienen los acuerdos dentro de la coalición, porque lo presentaron todos juntos, pero ya hay planteos discordantes dentro de la propia coalición de gobierno. Entonces los trabajadores tenemos que estar marcando la cancha cuál es la seguridad social que queremos. La discapacidad, la primera infancia, las políticas de género, todo eso queda por fuera del planteo de esta reforma que está arriba de la mesa. Se plantea que se recibieron no sé cuántas organizaciones, que hubo un diálogo social, hubo un diálogo de técnicos, que tiene que estar porque la parte técnica es muy importante. Pero la consulta del diálogo social con las organizaciones representativas del campo popular no estuvo. Al PIT-CNT el gobierno ha elegido dejarlo por fuera. Nosotros es un tema parlamentario, no de las organizaciones sociales. Desconoce a la organización social más grande que tiene este país y que el 15 le vamos a responder con una gran movilización para que vea realmente la fuerza que tiene el movimiento sindical uruguayo. Siempre nos intenta poner como parte del problema, como el palo en la rueda, y muchas veces los sindicatos somos parte de la solución también, pero cuando estamos en contra de algo, salimos y movilizamos en la calle. Entonces estas charlas se tienen que replicar. El equipo viene saliendo a todo el país, desde el PIT-CNT vamos a salir a todo el país también a recorrer en esa charla mano a mano con el vecino, que sabemos que no ha dado mucha efectividad. Porque los grandes medios podemos tener una nota, 30 segundos, 40 segundos, contra horas y horas que tiene el gobierno para explicar. El responsable de la reforma, Saldain, explica muy bien cuando él quiere, lo hace sencillo, lo muestra como que la reforma no va a afectar, que es a largo plazo. Pero realmente cuando vemos y leemos los informes de los equipos de la red del BPS y del Cuesta Duarte, claramente vemos que va a haber pérdida en las jubilaciones y pensiones. Y no estábamos hablando de pérdidas mínimas, sino que empezamos desde un 8%, 36% dependiendo de la jubilación. Y todo eso lo tenemos que explicar para que la gente entienda la situación que se ve. Que los compañeros en cada departamento presionen a sus diputados en territorio para que no vengan al Parlamento y se aplique la disciplina partidaria para que vengan y voten la reforma los partidos de la coalición. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Cada uno de nosotros tiene que replicar y hacer las preguntas que tenga que hacer en estas actividades para tener claro y poder conversar con los compañeros de trabajo. En el laburo, en un cumpleaños, en una reunión familiar, en lo que sea hay que hablar y conversar con la gente. Cada momento que tengamos 1, 2, 3, 5 compañeros o conocidos, amigos, familiares, hay que plantearlo. Puede quedar pesado, pero el gobierno quiere aprovechar la bajada de fin de año, que empieza el Mundial y todos empezamos a hablar del Mundial y para aplicar. Ya lo dijo el presidente, quiere que antes de diciembre esté votada en una de las cámaras. No se puede discutir una reforma que va a durar 25 o 30 años en 15 días. Porque las organizaciones sociales vamos a tener los 15 minutos de ir y plantear y realmente eso no se va a dar. Entonces hay que fomentar estos debates. Hay que hablar con los diputados, hay que hablar con los senadores, con los directores de los partidos políticos. El RT junto con el PIT-CNT va a recorrer todas las juntas departamentales a lo largo y ancho del país para que los ediles que están en el territorio y demás tengan claro cuál es la situación y se expidan de esta reforma. Entonces nos queda mucho para hacer
y hay que ser claro, esta reforma nos aumenta la edad de año de trabajo, nos rebaja las jubilaciones y privatiza toda la seguridad social. Entonces que no nos vendan espejitos de colores, que es una reforma buena y que hay que salir a apoyarla. Que hay que hacer una reforma en la seguridad social, estamos todos de acuerdo, pero integral. Como decía hoy, que se integre la primera infancia, la discapacidad, las políticas de género. Esta reforma no plantea nada en esa situación. Así que a redoblar los esfuerzos, a seguir apoyando el trabajo del RT, de todo el equipo. Hoy están Ramón, Lorena, faltan los demás compañeros del equipo que están realizando distintas actividades, pero siempre lo planteo, el equipo es ejemplo de la unidad que tenemos que tener dentro del movimiento sindical. Allí están expresados todos los pensamientos de nuestro movimiento sindical y son nuestro sostén en esto, tanto técnico como político, para dar la pelea en esta reforma. Así que vamos como arriba, compañeros, a redoblar esfuerzos y a replicar cada situación, y las dudas que tengan acá, que sea de ida y vuelta, no tengan vergüenza, pregunten. Si hay que explicarlo 10 veces, se explica 10 veces, pero no tenemos que ir con las ideas claras. Un fuerte abrazo a los compañeros de AGRAP y gracias nuevamente por recibirnos. Lorena, perfecto, le damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar acá, un gusto que la Secretaría de Seguridad Social de COFE haya realizado esta actividad, primero que nada por la preocupación y la ocupación de los cambios que se vienen a nivel de seguridad social, pero como lo dejaba claro recién Martín, que nos quede claro que lo que se viene es una reforma de jubilaciones y pensiones y no de la seguridad social, como quizá todos los que estamos acá es lo que necesitamos, y además estamos convencidos y convencidas de que realmente es lo que nuestro país necesita. Entonces, lo mío va a ser corto porque decidimos con Ramón que era él el que iba a hablar, porque bueno, uno cuando está en su casa también lo aprovechamos a Ramón, pero a mí me escuchan seguido, pero dejar claro varias cosas. Primero que nada, que lo hemos dicho en las asambleas nacionales de delegados y lo hemos dicho por todos lados, que nosotros estamos dispuestos a ir a hacer este tipo de actividades donde ustedes digan, no solo en Montevideo, sino en el interior también. Esto que decía Martín, que tenemos un equipo de representación donde cada uno de nosotros tenemos una región del país y que podemos participar en cualquier asamblea que ustedes dispongan y poder explicar el tema, principalmente eso. En estos momentos tenemos un gran problema, que son los grandes medios de comunicación, y de cómo nosotros le llegamos a la población explicándole el gran perjuicio que vamos a tener con estos cambios y este proyecto injusto que entra al Parlamento. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos ofrecemos a ir a donde ustedes dispongan, a participar en cualquier asamblea. Esto tiene el ida y vuelta de estas actividades, es que ya de acá salieron 2 actividades y esperamos que salgan más. Pero además de eso, quiero plantear, que también lo venimos haciendo hincapié en cada actividad, que los miércoles tenemos el CLIF en COFE de 10 a 14, y el CLIF es el Centro Local de Información y Formación en Seguridad Social. Y es muy importante. Hace muchos años que existen los CLIF en el Uruguay y que es un invento del movimiento sindical, para que en los tiempos donde habían problemas con la seguridad social, pero cuando no lo sabían y había que preparar lo que se venía, supimos trabajar desde ahí. Y que vamos a seguir trabajando desde ahí, desde lo que son los centros locales de información y formación. Pero precisamos que se divulgue un poco más. Estamos teniendo consultas, pero necesitamos que salgan actividades desde ahí. Si no tienen consultas, igual pueden arrimarse, pueden tener esas charlas que se dan seguido, que a veces somos unos cuantos compañeros y compañeras hablando de seguridad social y que un tema lleva al otro y que se van planteando, porque ahora cuando Ramón explique un poco cómo viene este proyecto, va a hablar también de lo que está en juego.
que son las prestaciones, que son lo que ya tenemos, que seguramente es lo que queremos que se reforme también, y no se está reformando, pero que sin duda no queremos perderlas, porque fueron a base de mucha reivindicación y mucha lucha que tuvimos y que tenemos nuestros derechos. Entonces, es muy importante el CLIF. Es el miércoles de 10 a 14 en COFE. Tenemos a la compañera Mónica también, que bueno, que entre las dos estamos ahí, y con Mariela, y que bueno, nos vamos armando y que se pueden generar desde ahí también actividades, y es importantísimo. Así que yo simplemente es eso, agradecer la instancia nuevamente, agradecer a AFGAP, porque además en esto que tenemos el movimiento sindical de ser solidarios, también el que se haya aprovechado esta actividad para juntar un alimento no perecedero habla de lo que somos como movimiento sindical, habla de que siempre estamos a la orden de cuando el que más necesita nos va a contar con nosotros, así que agradezco mucho también la atención, y algo que decía Martín, no se vayan con dudas, háganlo en dinámico, y todo, aunque parezca media boba la consulta, todo se pregunta, porque tenemos que saber después salir a comunicar desde acá a los compañeros y compañeras de por qué este proyecto es injusto, por qué el movimiento sindical está en contra de este proyecto, y por qué el 15 vamos a tener que estar desbordando las calles, porque va a ser la manera de demostrar que el movimiento sindical no se deja pasar por arriba con estas injusticias. Así que bueno, es eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero es agradecer esta actividad. COFE es un sindicato que viene trabajando con mucha fuerza los temas de seguridad social, y hay varios ejemplos de eso. El primero que quiero destacar es que desde hace muchos años tienen ustedes una compañera en el equipo y en la Comisión de Seguridad Social, que es la compañera Lorena, y que ha ido aprendiendo, se ha ido formando y ha ido construyendo en COFE un espacio de formación, un espacio de intercambio, que es el Centro Local de Información y Formación en Seguridad Social. Creo que es muy importante destacar cuando los sindicatos toman un tema y empiezan a trabajar en forma sistemática, dándole continuidad a ese trabajo, y esa continuidad no solamente se expresa con actividades, sino con la formación de equipos. Y en la medida de que se formen equipos, si de repente yo le digo a Lorena que la necesito para cubrir una actividad, el equipo, porque ha pasado, el equipo responde en el centro local, porque hay compañeras que no es que ese día el CLIF no se atiende, sino que queda el equipo ahí atendiendo porque necesitamos a Lorena en otra actividad. Y de eso se trata, de formar equipos de trabajo en los diferentes temas, y vaya si será necesario en la seguridad social. Agradecer el apoyo de COFE y agradecer el apoyo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en particular, porque muchas veces recurrimos a la solidaridad de COFE y la Federación para poder llevar adelante nuestras actividades. Entonces, y siempre hemos encontrado ahí una respuesta a la medida de los desafíos que tenemos. Y bueno, estamos acá para informar sobre una propuesta que hace el gobierno a través de un proyecto de ley, que es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social. La seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. Cuando escucho los informativos y hablan de esta reforma, dicen, se está discutiendo una reforma de la seguridad social. Hay que decirles a quienes están al frente de esos informativos o a quienes son los responsables de la línea editorial de esos informativos, de que esto no es una reforma de la seguridad social,
es una reforma jubilatoria. Y esto tiene un problema, y es el problema de que cuando uno no atiende en forma integral los desafíos que tiene la seguridad social, lo que hace es un parche. Es decir, atiende muy parcialmente el tema. Las jubilaciones y las pensiones son un aspecto de la seguridad social, un aspecto muy importante, pero no lo único. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de analizar y, ¿por qué no?, potenciar las políticas que tienen que estar dirigidas a la primera infancia. Nos estamos perdiendo la oportunidad en un momento donde se habla de que los uruguayos y las uruguayas tenemos más esperanza de vida. Nos estamos perdiendo la oportunidad de potenciar el sistema de cuidados, porque si vivimos más, vamos a necesitar más cuidados y vamos a necesitar un sistema de cuidados fuerte, potente, que pueda dar respuestas a esas necesidades. Nos estamos perdiendo la oportunidad de potenciar, o mejor dicho, ampliar la cobertura de las prestaciones que están dirigidas a la discapacidad. Hoy tenemos muchas personas con discapacidad que no acceden a prestaciones de la seguridad social por diferentes causas, y tenemos que adaptar esas normas a la realidad y no pretender que la realidad se tiene que adaptar a las normas. Nosotros tenemos que mejorar la cobertura de las personas con discapacidad, tenemos que potenciar el sistema de cuidados, y desde la seguridad social tenemos posibilidades, como no, de incidir para que los niños, niñas y adolescentes salgan de esa situación de vulnerabilidad, de pobreza en la que hoy están. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes están por debajo de la línea de la pobreza, y tenemos que buscar la manera, a través de las políticas públicas y en particular a través de políticas de seguridad social, de que esos niños tengan la oportunidad de desarrollarse con otras oportunidades y con todos los programas que sean posibles para que no estén en esa situación de vulnerabilidad. Nos preocupa que este proyecto de ley esté planteado en este momento y en esta situación en la que el gobierno quiere resolverla. Hace unos días se conformó lo que va a ser la comisión especial que va a estudiar la reforma. Y ya se anuncia de que durante pocas semanas se va a discutir el tema. A mí me llegó de parte de un legislador el plan de trabajo que tiene esta comisión. Y dentro de ese plan de trabajo se está proponiendo que en la última semana de diciembre se apruebe en el Senado, en el plenario del Senado. Es una fecha, yo diría que no es oportuna esta fecha para aprobar una reforma de este tipo. Creo que nosotros deberíamos darnos más tiempo para que haya más información, para que el Parlamento discuta con más tiempo este tema. La comisión de expertos estuvo trabajando un año, primero en el diagnóstico y luego en las recomendaciones. El gobierno, ahora se cumple un año que la comisión de expertos le presentó sus insumos, y el gobierno se tomó un año para elaborar este proyecto de ley. Y se pretende que el Parlamento, en el Senado, en 45 días resuelva este tema. Nos parece que no es oportuno plantearlo en esta fecha y en tan poco tiempo. Imagínense que en la última semana de diciembre los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar con la cabeza de repente en otra cosa, y en el Parlamento, de espalda a la gente, se va a estar resolviendo una reforma que va a perjudicar a la inmensa mayoría de los trabajadores.
porque este proyecto de ley perjudica más aún a los trabajadores que lo que fue el anteproyecto de ley. Amplios sectores de la actividad de la sociedad van a ser perjudicados con esta reforma que lo que busca es recortar la inversión que hace el país en jubilaciones y pensiones. Esta reforma no busca mejorar la seguridad social. Esta reforma perjudica a la mayoría, a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Pero además es muy curioso que se convoque a discutir este tema porque los ingresos que tiene la seguridad social no alcanzan para cubrir las prestaciones que se brindan para los adultos mayores, y es curioso que cuando se habla del déficit, cuando se habla de ese desfasaje entre los ingresos y los egresos, en este proyecto no haya ni siquiera una medida, ni siquiera un artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Es decir, que hubo una campaña diciendo que el BPS tenía un déficit, que el BPS estaba quebrado, que el BPS estaba fundido y que era necesaria una reforma. Y resulta que en el proyecto que se presenta no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social. Realmente llamativo. Por otro lado, faltan medidas para mejorar el actual régimen que tenemos de aportación. Tenemos que decir que hay sectores empresariales que hoy no aportan ni un peso para la seguridad social. Y no se le está pidiendo a esos sectores empresariales que comiencen a tributar, que comiencen a aportar en forma gradual, igual que las otras empresas, o por lo menos en forma gradual, algo para mejorar el financiamiento de la seguridad social. Esas empresas que hoy no aportan ni un peso para la seguridad social, a esas empresas no se le pide ningún esfuerzo. Por otro lado, tenemos un sector empresarial o un sector de empresas muy importantes que aportan muy poco para la seguridad social. Estamos hablando del sector rural. Mientras que industria y comercio aporta 7,5 sobre la masa salarial, el sector rural aporta 1,92. Estamos hablando que comparado con industria y comercio, el sector rural aporta la cuarta parte de lo que aporta industria y comercio. A nosotros nos parece que estos temas se tienen que discutir, mucho más en un país donde los empleadores aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores. No hay país en el mundo donde los empresarios aporten la mitad de lo que aportan los trabajadores. Estamos hablando de que o todo el mundo está equivocado o es Uruguay el que está bien, porque fíjense de que en la mayoría de los países del mundo los empleadores aportan el doble o más que los trabajadores, y en algunos casos lo mismo, pero en ningún país los empleadores aportan menos que los trabajadores. Tenemos que decir también que se habla mucho de la sostenibilidad económica del sistema, pero se tiene poco en cuenta la sostenibilidad social de este sistema. Como decíamos recién, no se está discutiendo si podemos invertir más en la primera infancia, en los cuidados y en la discapacidad. Muchas veces ustedes y otros sindicatos están en el Ministerio de Trabajo o en la calle defendiendo los puestos de trabajo, defendiendo el salario, y quizás no se dan cuenta que cuando los trabajadores defendemos el salario, cuando las trabajadoras y los trabajadores defendemos el salario y el trabajo,
estamos defendiendo la seguridad social. Porque si hay más trabajadores que aportan, habrá más recursos para la seguridad social. Porque si esos trabajadores aportan por un salario mayor, habrá más recursos para la seguridad social. Pero cuando se habla del déficit, parece una contradicción que se estén eliminando puestos de trabajo y que se esté rebajando el salario real. En los últimos 3 años, el salario real ha caído y por lo tanto caen los aportes a la seguridad social. En los últimos años, este sindicato sabe, sobre todo la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que se han eliminado puestos de trabajo y eso significa menos aporte para la seguridad social. Por lo tanto, defender el salario y defender el trabajo es defender la seguridad social. Tenemos que reclamar más control y más fiscalización para bajar los indicadores que tenemos en el tema de la informalidad y la subdeclaración, porque ahí también hay recursos para la seguridad social. Si hay trabajadores y trabajadoras que están empleados pero informalmente, ahí hay trabajadores que están desprotegidos de la seguridad social y además no están aportando a la seguridad social. Por eso tenemos que reclamar más controles para que exista más formalización y más recursos para la seguridad social. Nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma porque es una reforma de recorte. Y cuando en los medios de prensa insistentemente nos preguntan si una reforma de la seguridad social es necesaria, le estamos diciendo que sí. Los trabajadores desde hace mucho tiempo decimos que la seguridad social necesita una reforma estructural. Pero esto que se está proponiendo no es una reforma de la seguridad social. Esto es un recorte, esto es un parche que no resuelve los desafíos de la seguridad social. Esta reforma no resuelve nada, no resuelve la principal preocupación, que es la sostenibilidad económica del sistema, porque no hay ninguna fuente de financiamiento nueva. Es decir, que con esta reforma vamos camino al fracaso, porque no resuelve los desafíos de la seguridad social. Es una reforma injusta, porque esta reforma, o el costo de esta reforma, recae solamente sobre los hombros de los trabajadores. Se nos pide no solamente que trabajemos más, sino que se nos pide que aportemos más y que cobremos menos jubilación. Y en el mejor de los casos, que trabajemos más y aportemos más cobrando menos. Porque va a haber muchos trabajadores que no van a poder trabajar hasta los 65 años y por lo tanto no van a aportar hasta los 65 años, pero van a cobrar menos jubilación. Escuchábamos a un senador de la República defendiendo este proyecto y diciendo van a ganar lo mismo, pero 5 años después. Creo que eso habla de cuál es la verdadera contradicción que tienen cuando resulta que se le pide solamente a los trabajadores el esfuerzo y se les miente porque se le dice a los trabajadores que van a cobrar lo mismo que cobran ahora y en realidad van a cobrar menos, pero 5 años después. Sin duda que si explicamos esto en un medio de prensa, muchas veces la brevedad de una entrevista hace que no salgan las cosas que nosotros queremos que la población se entere. Pero ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes nos tienen que ayudar a combatir esa campaña de desinformación que hay. Porque la desinformación es funcional a los que defienden esta reforma. Les quiero decir que, por ejemplo, para calcular la jubilación, en la nueva propuesta se introducen cambios que van a perjudicar a los trabajadores. Por ejemplo, hoy, para calcular el promedio básico jubilatorio, o sea, para calcular cuál es
el promedio de los últimos 20 años. Se toma en cuenta 20 años para calcular ese promedio y en la propuesta del gobierno para esta reforma jubilatoria se van a tener en cuenta 25 años para calcular ese promedio. Al extender la cantidad de años para calcular ese promedio, se va a rebajar el monto de ese promedio. Hoy un trabajador que se retira a los 65 años con 30 de trabajo, recibe un 55%. Con esta reforma, a ese trabajador con 65 años y 30 de trabajo, se le dice que va a cobrar un 45%. Entonces, los trabajadores que hoy se retiran a los 65 años, están cobrando un 10% más sobre el promedio de los últimos 20. Y se nos propone, sobre el promedio de los últimos 25, pagarnos un 45% más. Mejor dicho, un 45%. Es decir, que esto hace que las futuras jubilaciones sean peores que las jubilaciones que hoy conocemos. En el próximo régimen se va a incorporar un suplemento solidario. Ese suplemento solidario se va a ajustar por IPC. Cuando la renta vitalicia y la jubilación del BPS se ajustan por índice medio de salario, este suplemento solidario se va a ajustar por IPC. Y esto hace que a medida que pasa el tiempo, ese suplemento solidario se va a ir licuando, va a tener menos peso en el monto total de la jubilación, porque va a crecer la renta vitalicia por índice medio salario, va a crecer la jubilación que nos va a pagar el BPS por índice medio salario, pero el suplemento solidario va a quedar licuado, cada vez va a tener menos peso y por eso, en el largo plazo, las jubilaciones van a ser peor. Y por eso decimos que los más jóvenes se van a perjudicar más aún. Y bueno, y hablando de la edad de retiro, no se toma en cuenta la diversidad socioeconómica y las dificultades que hay en el mercado de trabajo cuando se habla de la edad de retiro. Se propone aumentarle a los trabajadores, aumentarle la edad de retiro a 65 años. Y ahí no se tiene en cuenta qué es lo que pasa en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, hoy, los empleadores no contratan a personas mayores de 60 años. Hoy los empleadores, cuando hacen una reestructura para bajar los costos laborales, expulsan a los trabajadores mayores que adquirieron un salario mayor, que adquirieron más antigüedad, que producto de esa carrera funcional fueron mejorando en la empresa y de repente la capacitación, la formación hizo que esos trabajadores ascendieran en su categoría y por lo tanto a la empresa le sirve expulsar a esos trabajadores a la desocupación para tomar nuevos trabajadores en las categorías de ingresos con bajo salario y bajar así los costos laborales. Esas son las reestructuras que se plantean hoy en este mercado de trabajo. Ni que hablar que hay sectores de trabajadores que no van a poder trabajar hasta los 65 años, que hoy a duras penas llegan a los 60 años. Imagínense en una trabajadora doméstica, no solamente que esta trabajadora pueda trabajar hasta los 65 años, sino que haya empleadoras que contraten a trabajadoras mayores de 60 años. Imagínense en los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, las trabajadoras asistentes personales. Imagínense en los trabajadores de la construcción, los rurales, los trabajadores de los frigoríficos, los trabajadores del mar, de la pesca, los guardavidas. Imagínense los trabajadores de la química, del transporte, que ya incluso se han manifestado en contra y se han expresado en contra de la edad de retiro.
Es decir, se está haciendo una propuesta que desde el punto de vista técnico quizás se puede sostener, pero en la realidad concreta, en la realidad que tienen estas actividades, es imposible pensar que estos trabajadores puedan trabajar hasta los 65 años. Pero no solamente el tema de la rama de actividad, sino que tenemos que ver, como decíamos, la situación del mercado de trabajo. No solamente no va a haber trabajo para esos trabajadores mayores de 60 años, sino que vamos a tener problemas en el empleo juvenil, porque esos trabajadores jóvenes ya hoy tienen dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Imagínense, si postergamos la edad de retiro, seguramente van a tener muchas más dificultades. Hoy un trabajador a los 40 años ya es muy viejo para trabajar y parece que es muy joven para jubilarse. Imagínense si hoy pasa eso con los trabajadores que tienen 40 años, ¿qué es lo que va a pasar con un trabajador después de los 60 y pico de años? Yo no quiero referirme a algunos temas que sé que a partir de las preguntas van a surgir, pero lo digo como titulares y a cuenta después de quizás ampliar esto. Pero con esta reforma se favorece a las AFAP, se les brinda en bandejas, digamos, más mercado, más negocios, en forma obligatoria además. No se tocan los privilegios que hay en la caja militar, y no estamos hablando de todos los soldados, estamos hablando de los altos mandos militares que representan aproximadamente el 20% de las pasividades en la caja militar. Estamos hablando de que hay 10.000 pasividades en la caja militar que cobran de promedio aproximadamente 146.000 pesos. Estamos hablando de un sector que no solamente es necesaria una reforma, sino que es urgente esa reforma y tiene que ser profunda. Sin embargo, con este proyecto que se presentó ahora, van a tener una transición de 10 años. Es decir, que se van a mantener los privilegios de la caja militar durante 10 años. Y esas personas que se jubilen dentro de 10 años van a gozar de esos privilegios por los próximos 40, 50 años. Entonces, esta reforma, además de ser injusta, además de no tener fuente de financiamiento, además de ser una reforma que perjudica a los trabajadores, es una reforma que mantiene los privilegios que hay en la caja militar y no toca a las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Creo que Martín se refirió al comienzo de su intervención y es un tema importante también. Y es que esta reforma se hizo sin diálogo social. Nosotros reclamamos el diálogo social porque para reformar la seguridad social se necesita diálogo. La seguridad social afecta a trabajadores y sus familias, jubilados, a pensionistas, a empresarios, a personas con discapacidad. Tiene que ver con los niños, niñas, tiene que ver con las mujeres, que son las que tienen a veces más dificultades para acceder a las prestaciones de seguridad social. Por lo tanto, para reformar un tema que es tan sensible y tan caro para la sociedad, se necesita diálogo. Se necesita diálogo para reformar la seguridad social. Y lo que eligió el gobierno fue una comisión de expertos, que es cierto que recibió cerca de 200 delegaciones, es cierto, pero escuchar y después hacer lo que queremos, escuchar y después hacer lo que quieren, no es lo mismo que un diálogo social. Eso está muy lejos de ser un diálogo social.
El diálogo social quiere decir que se reúnan todas las partes que tienen que ver con este tema, que se hagan propuestas, que se escuchen a los otros sectores, que se intercambie, que se busquen acuerdos. Seguramente va a haber temas en los que no vamos a estar de acuerdo, pero que se haga un esfuerzo para buscar acuerdos. Y lo más importante es que luego esos acuerdos se cumplan. Es decir, que diálogo es un proceso. Diálogo es un proceso de intercambio, donde cada uno propone, donde cada uno deja cosas por el camino para llegar a acuerdos en otras. Y luego todos nos comprometemos a llevar adelante esos acuerdos. Lo que se hizo ahora no es diálogo social. Lo que se hizo ahora fue una reunión entre técnicos y luego, en la soledad del gabinete, con muy pocas personas, se elaboró este proyecto. Nosotros tenemos otra opinión sobre el diálogo social y por eso decimos que otra reforma es posible, otra reforma con diálogo es posible, otra reforma integral es posible, otra reforma con financiamiento es posible, otra reforma donde se atienda a los más vulnerables, otra reforma es posible. Muchas gracias.